su palabra, nuestro alimento diario. Dulce como la miel, verdadera y poderosa. En ella hoy encontrarás su propósito y sus planes de bien para ti. Estás en el lugar donde te conviene estar. Bienvenido a Casa del Padre. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Dios les bendiga a todos y también Dios les bendiga a toda la casa de Dios que hoy nos ve desde sus hogares aquí en Casa del Padre Online. Y hoy el tema es cómo ser un joven conforme al corazón de Dios. Alguien muy famoso que nosotros lo recordamos como un hombre que logró transformar su corazón a medida que se transformó en un corazón conforme al corazón de Dios fue el rey David. Sin embargo, hay un llamado que también es para todos nosotros de parte de Dios. Se lo hace a su pueblo, pero también nos lo hace a nosotros. Y está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios y que vivas de la manera que le agrada, y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre sus mandamientos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Ser conforme al corazón de Dios, ¿qué es? Básicamente elegirlo, servirlo y vivir como a Él le agrada. Eso solamente lo puede hacer un corazón que es conforme al de Él. Porque el corazón de nosotros siempre tiende a desviarse, siempre tiende a distraerse, siempre tiende a querer buscar otras cosas, incluso quiere ser como otras cosas. Incluso la Biblia misma nos enseña que el corazón es tan engañoso, y ¿quién puede realmente conocerlo? Una de las frases que siempre vas a encontrar en tu generación y en generaciones futuras, una frase que va a durar, creo que para toda la vida, es: escucha tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? Es lo peor que puedes hacer como joven, escuchar tu corazón, porque la Biblia dice que es engañoso. Nadie lo puede entender, ni siquiera yo, ni siquiera tú. Y lo mejor que podemos hacer es entregarle nuestro corazón al Señor. Porque algo que necesito que entiendas es que nuestro corazón hace lo que sea con tal de obtener lo que quiere. Por eso muchas veces encontramos jóvenes, amigos, o nosotros mismos nos encontramos en esa situación en la que terminamos lastimándonos por haber entrado a una relación que no teníamos que entrar, por haber elegido carreras, sueños que simplemente los buscamos por presión social, porque pensamos que ahí estaba lo que queríamos, pero nuestro corazón nos terminó engañando. Por eso Dios siempre nos pide que le entreguemos nuestro corazón, y al hacerlo, ese corazón se transforma y se vuelve conforme al de Él. ¿Y qué es lo que nos ayuda a ser un corazón conforme al de Dios? Es que nosotros vivamos de la manera en la que Él le agrada. Hace que sea posible el amarlo, el servirlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y sobre todo nos ayuda a obedecer siempre sus mandamientos. Y hay una historia que a mí me gusta muchísimo, que es la historia de un hombre que se llamaba Daniel, que en el punto en el que él conoce a Dios es todavía un joven, pero él, mientras su historia se va desarrollando, está sumergido en el tiempo más oscuro de su familia y de todo el pueblo de Israel. Israel nunca logró conectar con las promesas de Dios, nunca logró formar o hacerse parte de ser el tesoro especial de Dios, porque como su corazón, en palabras de Dios, era un corazón terco, un corazón muy duro, era un pueblo duro, ellos siempre tendían a ver otras naciones y decir: nosotros queremos ser como ellos, nosotros queremos tener un rey como las demás naciones, mientras ellos iban a ser mucho mejores. El propósito de Dios era que Israel se decidiera por Él, le siguiera, le sirviera, y que todos los pueblos del mundo vieran que hay un Dios a través de ver al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos nunca logran este objetivo. ¿Por qué? Porque cuando están cerca de lograrlo, terminan cediendo a la idolatría, a los pecados de otros pueblos, lo adoptan y terminan transformándose en personas que ellos no quieren ser, y sobre todo en un pueblo irreconocible
que tú dices, ese no puede ser el pueblo de Dios. Así estuvieron tantos años en un ciclo sin fin de pecado. Y a causa del pecado de todos estos reyes y del pueblo, hubo un hombre que se levantó, que también fue muy amado por Dios. Sin embargo, termina cayendo ante la idolatría, termina cayendo ante todo esto. Y Dios tiene que hacer juicio. Estoy hablando del rey Salomón. Y Dios le dice, ¿sabes qué? A causa de tu pecado voy a dividir el reino, pero no lo voy a hacer en tu tiempo, por amor a tu padre David. Lo haré más adelante, pero es un juicio inevitable. A partir de ahí, el reino de Israel se divide en dos: el reino del sur y el reino del norte. Y en el reino del sur, una tribu muy especial para Dios, la tribu de Judá, la tribu donde se promete que de ahí saldrá nuestro Salvador, de ese linaje de Judá, de esa descendencia. Y del otro lado del reino del norte, las 10 tribus que quedaban. Y en el tiempo más oscuro de ellos les toca ahora enfrentar el juicio de Dios a causa de sus pecados. Entonces en el reino del norte son visitados por este imperio que se llamaban los asirios. Y lo que ellos hacían con cada pueblo que conquistaban es que los tomaban a todos, y si no los mataban, los dispersaban, los tiraban lejos, con tal de que ellos no volvieran a reencontrarse y buscar una venganza o levantarse para pelear contra ellos. Pero del otro lado del reino del sur, donde estaba Judá, ahí en ese reino llegó el imperio de Babilonia. Y este imperio era realmente inteligente, porque su táctica era de que cuando ellos conquistaban a un pueblo, tomaban lo mejor para sí, lo demás lo dispersaban entre el pueblo de ellos mismos. ¿Para qué? Para que fueran instruidos en toda cultura, idioma, en prácticas, tradiciones, todo, absolutamente todo. Ellos tomaban lo mejor para sí, para que sirviera en las casas de los reyes, en las provincias, en negocios importantes. Y los demás, que no tenían tantas habilidades, eran dispersados entre el pueblo. ¿Para qué? Con el objetivo de que ellos perdieran su identidad y olvidaran lo que alguna vez fueron, para que no puedan levantarse. Y en medio de ese periodo, quienes son capturados por este imperio es nada más y nada menos que Daniel y sus amigos, Azarías, Misael y Ananías. Y sabes, ellos tienen que lidiar con el pecado y con la oscuridad que se había metido en el pueblo y que incluso también estaba en ellos mismos. Ahora, yo no sé si tú como joven tuviste la oportunidad, la bendición o el privilegio de nacer en una familia creyente, o no sé si te tocó buscar la fe tú solo. Lo que sí es que a veces nos toca lidiar con la oscuridad de nuestra familia o de nosotros mismos. Yo también pasé oscuridad. Todos tenemos un pasado, todos tenemos algo que contar. Alguna vez estuvimos inmersos en esa oscuridad que nos llevó a perder muchas cosas a causa de nuestro pecado. Pero en todo ese tiempo que ellos están viviendo, Daniel hizo algo espectacular. Daniel, mientras ellos ven que el pueblo está a punto de entrar en un periodo donde ellos van a ser instruidos, donde ellos van a ser cambiados, transformados, y seguramente Daniel piensa: mi pueblo, mi familia, hay antecedentes de que ya hemos adoptado prácticas, ya hemos adoptado tradiciones pecaminosas de las cuales Dios nos advirtió y las tomamos. No hay manera de salir de esto. Para ellos va a ser tan fácil transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Entonces Daniel hace algo espectacular. Y dice la Biblia en Daniel capítulo 1 versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse
con las porciones de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Lo único que pidió al jefe de los eunucos que estaban allí es que no se le obligase a contaminarse. Esto es espectacular, porque él dice: lo único que puede salvar y cambiar el destino de mi pueblo es que yo decida ser diferente, es que yo saque la oscuridad de mi corazón y entonces pueda ofrecerle a Dios un corazón que pueda ser usado. Y esto es espectacular porque Daniel, propone en su corazón adorar a Dios y ser juntamente con sus amigos de los pocos fieles a Dios. A partir de ahí, Dios va a poner su mirada en estos 4 chicos y va a hacer una obra tan espectacular y tan grandiosa con ellos. Daniel propone que no se le obligue a contaminarse con esta comida, porque Babilonia así era. En todo tenían que ser cambiados, hasta en la comida, en todo, hasta en la bebida. Ellos tenían que dejar de ser el pueblo de Dios y convertirse en esto, pero ellos dicen: nosotros no, nuestro corazón será lo que Dios quiere que sea. Y en este tiempo a ti y a mí nos ha tocado el peor de los tiempos, donde no hay identidades, donde ya no hay originalidad, donde todo mundo busca hacer lo mismo, donde todo mundo ve algo, lo quiere, todo mundo escucha algo y se mete en eso. Y el diablo está tomando toda la juventud y usando todos los recursos, música, ropa, de todo, para transformarnos. Pero en medio de todo esto, Dios busca a alguien que pueda decir: yo quiero que mi corazón sea diferente. Y a partir de ahí, Dios va a empezar a usar ese corazón, que es exactamente lo que pasó con estos chicos. Dice la Biblia en Daniel capítulo 1 versículo 17: y a estos 4 muchachos Dios les dio el conocimiento y la inteligencia en toda letra y ciencia. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ninguno otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Algo que me parece interesante es que en estos tiempos todos los jóvenes estamos persiguiendo el éxito, los sueños, el dinero, llegar a la cúspide de todo. Sin embargo, allí en este imperio estaba lo mejor de lo mejor. Babilonia nunca tocaba ni tomaba a aquellos que estuvieran más o menos preparados, a aquellos que, ahí sobre la marcha van a aprender. Babilonia tomaba lo mejor de lo mejor. Y es increíble que en medio de lo mejor, 4 chicos son hallados mejores que todos ellos. Los hallaron 10 veces mejor que lo que había ya en Babilonia. Pero ¿qué era lo que veía el rey y esta gente? Lo que veían era un corazón que se había propuesto servir a Dios. Y un corazón conforme al de Dios puede hacer los cambios que este mundo necesita. Cuando pasa el primer año y llega el segundo que ellos están ahí en esa tierra, el rey tuvo sueños, y dice la Biblia que se perturbó en su espíritu, se le fue el sueño, y esto lo angustió demasiado, y empezó a llamar a todos, magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le pudieran explicar su sueño, pero ninguno pudo ayudarlo con eso. Lo que el mundo no puede hacer, un corazón conforme al de Dios sí lo puede hacer. Cuando todos le fallan, el rey inmediatamente manda matar a todos los sabios, a todos, y de cajón Daniel iba en este grupo porque él pertenecía a ellos, pero él confiadamente en quién era y lo que había recibido de Dios, dice: no, pónganme delante del rey y yo con gusto lo voy a ayudar. Y efectivamente pasó. Daniel
escucha el sueño de este gran hombre, de este rey, y lo empieza a interpretar y le dice: usted acaba de ver esto y esto significa esto. Y cuando él recibe esto de Daniel, se impresiona. Y dice la Biblia en Daniel 2, versículo 1 al 2: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues solo tú pudiste revelar este misterio. Entonces el rey empezó a engrandecer a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Pero Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, a sus 3 amigos. Y Daniel estaba entonces en la corte del rey. Mira lo que puede hacer un corazón conforme al corazón de Dios. Puede llegar más rápido, incluso puede llegar más lejos de lo que esta generación confundida y perdida y afanada imagina, o incluso más lejos de lo que esta generación podría llegar. Quiero que te des cuenta de algo. Lo que Dios está permitiendo en sus vidas no es casualidad. Dios sabe que para este punto cada rey que existe en el mundo tiene un ego y un orgullo terrible, en el que ellos se sienten dueños de absolutamente todo. Y sin embargo Dios planea que a través de Daniel y sus amigos todo rey y pueblo e imperio se incline delante de él y reconozca que no hay nadie más grande que Dios. Y eso solo lo puede hacer un corazón conforme al de él. Y lo que conmueve mi corazón es que Dios decide hacerlo con estos 4 jóvenes. Con estos 4 jóvenes que propusieron en su corazón no contaminarse, sino cambiar la historia y el destino de este pueblo y de este imperio. Ahora, lo que pasa acá no es casualidad. Daniel empieza a recibir todos estos honores y empieza a escalar, y de pronto está en la corte del rey, pero él pide algo muy ambicioso, y dice: yo quiero que mis amigos estén en los negocios de la provincia de Babilonia. Y sabes, Dios fue algo que puso en el corazón de Daniel, porque el hecho de ellos llegar a esa provincia iba a tener un propósito y una finalidad. Algo que también Dios hace con todos aquellos jóvenes que le entregan su corazón es que Dios muchas veces cumple nuestros sueños. Pero tampoco quiero que malinterpretes esto, porque estoy seguro que muchos buscamos a Dios cuando más nos atrevemos a soñar, cuando más tenemos anhelos en el corazón. Decía alguien: Dios conoce tus anhelos, Dios conoce tus sueños, e incluso creó tu corazón con la capacidad de soñar, porque así lo hizo Él. Él sabe que nuestro corazón siempre inventa, anhela, desea, sueña. Él nos dio esa capacidad. Sin embargo, muchas veces queremos a toda costa cumplirlos, y a veces hay sueños que son buenos, y a veces hay sueños que solamente alimentan nuestro ego, que solamente tiene que ver con enriquecernos y darle una lección a todos aquellos que nos humillaron. Pero él decía: aquellos sueños que se cumplen son los sueños que están detrás del corazón de Dios y que vienen de Él. Daniel había solicitado al rey que sus amigos estuvieran en esos lugares, y no fue casualidad. Dios tenía un plan de exaltar su nombre. Pero cuando ellos llegan ahí, esto es lo que sucedió. Dice la Biblia en Daniel 3, versículo 1, que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, cerca de donde, en la provincia de Babilonia, justo donde estaban los 3 amigos de Daniel. Ahora vienen, quiero que prestes toda tu atención. Va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta
que con Dios no hay límites, de que con Dios realmente se puede soñar. Y de pronto vas a empezar a escalar, de pronto Dios te va a empezar a abrir puertas porque eres un joven conforme a su corazón. Pero va a haber un momento de prueba, va a haber un momento donde Dios va a querer cumplir aquello para lo cual te está poniendo en esos lugares. Y ahí vas a tener que tomar una decisión. ¿Qué es lo que tú quieres que se mantenga? ¿Tus sueños o la obra que Dios está haciendo en tu corazón? Lo que Él quiere hacer en el lugar donde Él te ha puesto. Porque cuando llega el momento de que esta estatua se levanta, el edicto es simple: todos los pueblos, reyes, imperios, provincias, no importa qué idioma hablen, todos cuando vean la estatua y escuchen el sonido, tienen que postrarse y adorar. Quiero que recuerdes que para este punto Babilonia es una recopilación de pueblos que han sido conquistados, de pueblos que estaban lejanos con otros idiomas, pero que han sido absorbidos, conquistados, absorbidos y transformados por este imperio. Son personas que hablan el mismo idioma en Babilonia, que se comportan igual, que tú los ves por primera vez y tú dices, wow, ese es babilonio, pero atrás de ellos hay un pasado que alguna vez fueron otro pueblo. Y de pronto todos ellos ahora tienen que postrarse delante de esta estatua, y es la oportunidad de demostrarle al mundo quién es el Señor. Obviamente estos tres chicos valientes no se postran. Ahora imagínate escuchar la noticia de que una estatua se ha levantado y que todos sin excepción tienen que postrarse delante de ella. Imagínate ser Ananías y estar ahí y decir, ¿qué hacemos ahora? Dios nos ha traído al cumplimiento de lo que tanto queríamos. La Biblia dice que Nabucodonosor pidió específicamente lo mejor de lo mejor. Quiero jóvenes de buena apariencia, sanos, fuertes, saludables, pero que sean conocedores de toda ciencia, aptos para esto. Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Azarías y Misael, ellos tres ya eran aptos desde que estaban en Judá. Y cuando ellos son seleccionados por Nabucodonosor y empiezan a trabajar, ¿tú crees que fue casualidad? Eran increíbles en lo que hacían. Ahora, mientras ellos están ahí, imagínate ser ellos. Llegar a un punto de bendición, llegar a un punto donde están cumpliendo lo que hacían en Judá seguramente. Y de pronto tienen que postrarse ante esta estatua. Si yo hubiera estado ahí, me hubiera hecho la pregunta, ¿qué hacemos? Estamos frente a un gran dilema. Si nos postramos, vamos a conservar nuestro trabajo, nuestro salario, la influencia que tenemos, que no es cualquiera, es grande. Pero si nosotros nos quedamos de pie, se acabó todo. Perdemos nuestros sueños, perdemos el lugar hasta donde hemos escalado, perdemos todo. Pero como estos chicos no eran cualquiera, sino que eran jóvenes conforme al corazón de Dios, ellos saben perfectamente para qué están ahí. Y en ese momento, cuando la estatua se levanta, ellos deciden no negarse. Dice la Biblia que entonces los acusaron. Y en Daniel 3, versículo 12, dice, hay unos varones judíos, los cuales tú pusiste rey sobre esos negocios de la provincia de Babilonia. Estos varones no te han respetado, no adoran a tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado.
Ahora pues, entonces los llama y los confronta y les dice: necesito ustedes cumplan el propósito para el cual los he puesto aquí. ¿Están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y los instrumentos, ustedes se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no lo hacen, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre entonces de mis manos? Pero la respuesta de ellos fue tan increíble y le dijeron: Señor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Oh Rey, Él nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabes? En este punto ellos dicen: no importa la influencia que tenemos, no importa hasta dónde hemos llegado, no estamos aquí por nuestro propio conocimiento, sino que es la gracia de Dios y su voluntad la que nos trajo aquí. No es el rey que nos puso acá, sino que es nuestro Dios. Y ahora entendemos para qué nos trajo a este lugar. Y entonces ellos le dicen: ¿sabes qué? No nos importan tus amenazas, no nos importa lo que nos pase. Realmente ellos saben lo que están a punto de vivir, pero lo que cautiva mucho mi corazón son estas palabras. Y con esto quiero ir aterrizando esta enseñanza. Ellos le dicen primeramente: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y la Biblia pone, la Escritura pone un punto ahí. Y se inician nuevas palabras. ¿Sabes qué pasó? En ese momento ellos ya no le están hablando al rey, sino que ahora le van a hablar a su propio corazón. Dicen: Rey, no es necesario que te respondamos absolutamente nada. Fin. Y ahora yo me imagino a ellos tres conectados en un mismo corazón, en un mismo espíritu, y empiezan a hablarle a su corazón y se dicen a sí mismos: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Él nos librará. Y si no nos libra, que el rey sepa que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos esa estatua que ha sido levantada. Tú y yo vamos a ser probados de la misma manera, porque todos los corazones conforme al corazón de Dios siempre llegan lejos, siempre llegan a donde Dios quiere, pero una vez estando allí es donde viene nuestra prueba de fuego. Es donde tú tienes la decisión si conservas la influencia, si conservas todo lo que estás logrando o permaneces fiel delante de Dios. Lo que tú decidas tiene que ver con cómo es tu corazón y lo que tú hayas propuesto en él. Recuerdo la ocasión en la que yo ya había sido llamado al pastorado, pero para ese momento yo no sabía, o más bien sabía lo difícil que era, sabía cómo vivieron mis papás en su comienzo, sabía lo terrible que muchas veces es tratar con gente que no te aprecia, que no te valora, que fácilmente te da la espalda y que después te traiciona. Y yo decía: va a ser muy difícil para mí. Y un día el enemigo siembra esto y me dice: no va a ser suficiente esta vida, ¿por qué no intentas algo más fuera de ella? Y es ahí donde yo empiezo a pensar en todas las habilidades y dones que Dios me había dado cuando yo le entregué mi corazón. Descubrí que era bueno para el diseño gráfico, para editar, para las ediciones de video, grabar, etc. Y yo dije: ¿y si persigo esto mejor en lugar de ser pastor, en lugar de servir a Dios? Puede que este sea mi camino o puede que sea un camino mejor. Y recuerdo que encontré una publicidad, busqué y lo encontré, una escuela, un curso de edición, de filmes. Y entonces yo dije: puedo costearlo
pero el precio que yo tenía que pagar era alejarme de la iglesia. Los cursos eran a la hora de los grupos e incluso había práctica los domingos, y yo dije, si yo tomo esto, me despido de la iglesia, de lo que estoy haciendo, y ya no más. Pero créeme que lo consideré. Fui a verlo una vez, fui a verlo otra vez. La segunda ya tenía toda la información, ya me habían mostrado los salones, ya me habían explicado todo. Y justo en ese momento empiezo a pensar y dije, esto es lo que yo quiero. Pasaron los días y estaba listo para ir a inscribirme. Y te prometo, no es mentira, delante de Dios te lo cuento. Llegando a ese lugar y cuando miro la escuela, estaba enfrente, empecé a temblar, me puse nervioso, tuve miedo. Quise llorar en ese momento y lo que hice fue volver a arrancar. Le di vuelta al carro y regresé a casa. Entrando a la colonia, busqué una calle solitaria donde yo pudiera llorar y pedirle perdón a Dios. Y le dije, Dios, perdóname, porque estaba a punto de renunciar a tus sueños. Me diste todas estas habilidades, estos dones, todas estas cosas que han servido para que yo llegue al lugar donde estoy. No sé qué me prepara el futuro, pero ya no quiero mi sueño, quiero tus sueños. A partir de ese día, Dios hizo una nueva historia conmigo. Todo lo que he logrado, los lugares a donde he ido, los jóvenes que he conocido, la cantidad inmensa de jóvenes en las cuales he estado enfrente en eventos, no lo cambiaría por nada. Y todo eso fue gracias a que un día aprendí a editar videos, que fui descubierto, pero no era para que yo persiguiera mis sueños. Todas las cosas que vienen cuando tú dices, yo quiero ser un joven conforme al corazón de Dios, se vuelven especiales, se vuelven tan grandes y muchas veces se vuelven tan llamativas para nosotros. No creas que no, también el mundo nota lo especial que eres cuando te vuelves un joven o una chica conforme al corazón de Dios. Y cuando ya estás ahí dentro, a veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué seguir caminando con Dios si aquí tengo todo lo que tengo? Pero ahí es donde tú tienes que decidir, proponerte en el corazón, decir, Dios, no importa lo que pase, no importa cuánto tú me hagas lograr, ganar, no importa el éxito que yo pueda llegar a cosechar con este corazón nuevo, si yo debo renunciar con tal de que tu nombre sea exaltado, yo lo voy a hacer. Algo que Dios marcó mucho en mi vida fue hace muchos años, y con esto termino. Yo era solamente un niño entrando a la adolescencia ya, y le pedí una palabra. Nunca lo había escuchado en mi vida a Dios, y lo escuché. Y me dijo, yo voy a traer adolescentes, jóvenes a tu alrededor, y tú les vas a contar lo que yo he hecho en tu vida. Al día siguiente me acerqué con aquel siervo de Dios y le dije, ¿eso quiere decir que yo no voy a ser pastor? Me dijo, ¿cómo se inicia pastoreando? Dando testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso lleva a predicar y eso abre camino al pastorear las ovejas. Nunca más volví a hablar con él. ¿Sabes? Si yo hubiera renunciado a eso, no hubiera tenido la oportunidad de impactar, de transformar, de hablar, de tener los amigos que hoy tengo a causa del ministerio. He ido a lugares donde he conocido jóvenes en oscuridad, donde he conocido jóvenes, hijos de ministro también, que estaban pasando lo mismo que yo, y que no tenían idea que Dios los amaba o que había algo especial para ellos hasta que escucharon mi historia. Pero si yo hubiera sido egoísta, si mi corazón me hubiera engañado, nunca hubiera podido conocerlos.
Sé que hay personas mejores que yo, sé que hay personas que llegan más lejos, pero los lugares donde yo he estado son los lugares que estaban reservados para mí, en mi historia, en la historia de ellos. Hay un lugar donde tú tienes que llegar, y si tú le das tu corazón a Él, créeme que Dios va a hacer grandes cosas contigo. Muchos de ustedes jóvenes ya están en sus trabajos, algunos son maestros, maestras, algunos están haciendo cosas espectaculares en muchas áreas. Y si Dios te está dando el talento, prepárate, porque pronto Él va a hacer que su nombre sea exaltado ahí. Y ahí tú vas a tener que decidir: o me arriesgo a que ellos sepan quién soy, me arriesgo a que porque sepan qué es lo que yo creo y mi fe, me corran de esto, ya me dejen de tratar bien, o simplemente no me avergüenzo de lo que soy y dejo que mi corazón, conforme al de Él, les predique, les hable y haga lo que tiene que hacer. Entonces su nombre será exaltado, y créeme, Dios te va a llevar a mucho más. La historia de Daniel así termina. Esos 3 chicos junto con Daniel logran hacer que este rey y que todos los imperios que estaban ahí adentro se postren y se inclinen delante de Dios. Transformaron lo que alguna vez fue oscuridad en la luz de Dios, y eso solo lo puede hacer un corazón conforme al de Él. Así que ahí donde estás, yo quisiera que tú hagas una oración el día de hoy, le digas: Señor, yo quiero que mi corazón sea conforme al tuyo. Ese es el secreto de ser usados con poder. Ese es el secreto de llegar lejos. Al final, cuando Daniel ya pasó todo este proceso y ya está en la cúspide de todo, Dios tiene una conversación muy linda con él y le dice: Daniel, ¿sabes por qué te elegí? ¿Sabes por qué yo hice todo esto contigo? Porque propusiste en tu corazón no contaminarte. Eso es todo lo que necesitas. Si todavía no tienes habilidades, Dios te las va a dar, pero cuando pasen los años y te hagas viejo, tal vez algún día Dios y tú van a platicar y te va a decir Él: ¿sabes qué? ¿Sabes por qué yo hice todo esto contigo? ¿Sabes por qué fuimos a tantos lugares juntos? ¿Sabes por qué fuimos a tantas iglesias? ¿Sabes por qué yo atraje tantos jóvenes a ti? ¿Por qué te llevé a las mejores escuelas, a los mejores escenarios? Porque un día en tu juventud propusiste darme tu corazón y no lo contaminaste. Me serviste y me has amado, y por eso hice todo esto contigo. Te reto a que llegues a esa vejez y tú y Dios puedan tener esa plática. Yo la espero con ansias. Así que ahí donde estás, si quieres empezar esa conversación, dile conmigo: Dios, te entrego mi corazón. Estoy viviendo a lo mejor un periodo de oscuridad propia, pero quiero sacarla de mi vida. Quiero sacar el pecado que hoy en día me acecha, la vergüenza, el temor, la ansiedad, la depresión, la tristeza, la necesidad constante de estar en una relación, de depender de otra persona para sentirme amado, sentirme acompañado. Yo quiero que tú seas mi único amor. Y hoy propongo en mi corazón servirte y darte mi juventud. Te entrego todo lo que hoy soy, el lugar donde estoy, mi carrera, mis estudios, mis ocupaciones, todo te lo entrego para que tú puedas usarlo. Señor, hoy yo te pido, úsame, camina conmigo, llévame a lugares donde no imaginé. Haz conmigo tu voluntad, mi corazón está dispuesto a hacerlo. Hoy yo decido que nada va a ser más grande que tú. Hoy yo decido ser un joven conforme a tu corazón. Quiero llegar a la vejez y saber que esta decisión cambió mi vida para bien.
y ser siempre tu especial tesoro. Úsame en medio de esta generación y ayúdame a mostrarles a todos quién eres tú. Padre, cumple los anhelos de tus hijos, de tus jóvenes, y de cada persona que también está escuchando este mensaje. Que todos puedan cumplir el propósito que has puesto en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like. Y recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Y recuerda que cada miércoles habrá nuevas enseñanzas para ti a partir de las 7:30 de la noche. Y podrás visitarnos en nuestros servicios presenciales en el domicilio y horarios que aparecen aquí abajo. Gracias y bendiciones.